Claudia, ¿sabemos algo nuevo de por qué a los niños les está yendo tan bien comparado con los adultos? Pues no, hay muchas teorías. Una es la de pues, que no tienen receptores ECA, que son los que bajan al pulmón. Otro es pues, que al no tener tanta inmunidad, no hacen tanta respuesta inflamatoria. Y finalmente que no tienen la cantidad de interferón suficiente para desencadenar una respuesta inflamatoria masiva. Pero la verdad es que no se sabe gran cosa. Así es. La única precaución con los niños y la única alerta que tenemos con los niños es el síndrome inflamatorio tipo Kawasaki, que se da post-infeccioso. El Kawasaki es una enfermedad autoinmune, o es una vasculitis, es una inflamación de los vasos sanguíneos que ocurre únicamente en niños, ya se conoce desde hace 60 años, y ocurre después de virus, generalmente después de virus, ¿no? Es una de esas cosas que solamente les pasa a los niños. Tiene que ver con que su sistema inmune se confunde y se vuelve loco y ataca a su propio cuerpo. Ok, se ha visto este síndrome después del COVID, 3 o 4 semanas después del COVID. Y es como la única alerta que tenemos al respecto de los niños. Ahora, manejada a tiempo les está yendo muy bien. Diagnosticada y manejada a tiempo les va muy bien. ¿Cómo se manifiesta? Con fiebre, con dolor abdominal, con mucho ataque al estado general, ¿sí? Después de haber tenido COVID, sintomático o asintomático. Bueno, aquí algo muy importante es lo de la autoinmunidad, ¿no? La autoinmunidad, por alguna razón, tu cuerpo produce anticuerpos que te atacan en vez de defenderte. Esto es muy común, que aunque la causa no sea una infección lo desencadene, produce anticuerpos y esos anticuerpos te pueden atacar. Muchas infecciones virales hacen que se desencadene respuesta autoinmune en las personas que son propensas, que eso ya es algo que está en tus genes. Y esto es el mismo caso del COVID. El COVID se ha asociado a que se han incrementado el diagnóstico de enfermedades autoinmunes, pero no es porque las produzca, sino porque cualquier enfermedad autoinmune podría haberse desencadenado con una infección, ¿no? En este caso, pues, COVID, porque es lo que está circulando, pero lo mismo pasa con influenza o con varicela. Así es. Oye, y esto, de alguna manera, hay personas que dicen que, por ejemplo, los adolescentes pueden ser más o sea, que ya traen como más defensas, o no, o es un mito también. O sea, y yo lo digo porque a mí me dio COVID y mis 3 hijos no se contagiaron nada, los 3 adolescentes. Y no sé, la prueba que les hice fue ¿cómo se llama? La nariz. La PCR seguramente, porque era la que había. Y se las hice, o sea, casi cuando yo ya estaba saliendo para que tuviera la carga viral, si es que la tenían. Pero como que de repente, y eso también es una complicación, porque creen que son Superman y que nunca les va a dar si estuvieran viviendo conmigo y estuvieran en mi casa y estuvieran, ¿no? Y entonces de repente es decir, bueno, entonces ya puedo salir porque a mí nunca me va a dar. No, al contrario. A ver, Claudia, háblanos de los adolescentes. Mira, el que tú tengas una prueba negativa no significa que no te enfermaste, igual que los anticuerpos. Entonces, significa que tu sistema inmune hizo su trabajo y a lo mejor controló tanto la infección. Lo que sí puede pasar es que cuando tú haces una muy buena defensa, si no haces síntomas, contagies menos tiempo de 10 días, ¿no? Entonces, a lo mejor tu tiempo de contagio es más corto. Muchas veces lo que pasa en estos casos es la PCR lo que detecta es el virus vivo. Entonces, a veces el adolescente contagió al que está enfermo, entonces tú le haces después y pues ya sale negativo, pero eso no significa que él no fue el que te contagió. Entonces, los adolescentes en general, los menores de 30 años, por eso de hecho no son un grupo para considerar de vacuna a los menores de 18, sí tienen cargas virales altas, pero no hacen enfermedad grave. Esto porque en general los menores de 25 años no hacen enfermedad viral grave contra nada, ni contra influenza, porque tienen como un mecanismo de defensa. El no tener síntomas no significa que no te enfermaste. Voy a atreverme a poner mi ejemplo un poco para que también entiendan lo que pasa con los anticuerpos, ¿no? Yo estoy viendo pacientes COVID desde febrero, bueno, desde marzo más bien, está bien el protocolo de febrero, pero desde marzo. Y yo en junio, por control,
me medí anticuerpos y tenía anticuerpos positivos muy altos, estamos hablando de 3.5. Nunca tuve ningún síntoma y nunca tuve, o sea, un contacto específico sin protección, ¿no? Siempre fue con el cubrebocas, que eso también tiene que ver que cuando tienes cargas virales más bajas haces enfermedad más leve. Y bueno, ya como por curiosidad científica me estoy haciendo cada 3 meses, ¿no? Y mis anticuerpos han ido cayendo. O sea, en septiembre estaban a la mitad de lo que estaban en junio y ahorita están prácticamente indetectables, lo cual significa que sí pierdes inmunidad. Y también conozco muchos pacientes que hicieron enfermedad muy seria y nunca hicieron anticuerpos, ¿no? Hay 2 tipos de anticuerpos que se miden también. Unos que son los que se han medido todo el tiempo, que son los de las pruebas rápidas, que son para una proteína y esos no son tan protectores. Entonces también tenerlos tan altos no significa que estás muy protegido. Y hay otros nuevos que son los que se están utilizando para la vacuna, que se llaman anti-S, que esos son muy protectores. También algo muy importante es que la gente, eso pasa con todas las enfermedades virales, menor de 5 años y mayor de 60 años, tiende a producir menos anticuerpos para las enfermedades virales y a que caigan más rápido. Sí. Okay. Alguien nos pregunta, hablando de aeropuertos, ¿qué tan riesgoso es viajar en avión? De viajar en avión, el mayor riesgo está en el aeropuerto, no tanto en el avión. Ya hay un estudio donde habla de las probabilidades, no recuerdo exactamente el dato, pero se los puedo pasar. El riesgo de enfermar severamente por viajar en un avión hoy es bastante bajo. Ya se están usando filtros bastante buenos y se está filtrando el aire muy bien, ya, todos con cubrebocas, etcétera. En realidad el riesgo es muy bajo. El sitio de mayor riesgo es el aeropuerto. Ahí sí puede haber más aglomeración de gente, etcétera, ¿no? ¿O qué dices, Claudia? Sí, no, el riesgo es el aeropuerto porque estás en un espacio cerrado por mucho tiempo y pues no necesariamente a una distancia de más de 1,5 metros, ¿no? Y yo aquí sí diría 2 cosas. Cuando me preguntan eso, también es a dónde vas a viajar, porque a veces el riesgo no es el aeropuerto, sino que la gente va a ir a un lugar donde se va a estar metiendo a un restaurante o a un museo o de un lugar a otro y contacto con mucha gente. Entonces, a veces, pues el riesgo no es tanto el aeropuerto o el viaje, sino el lugar a donde vas a ir. Claro. Bueno, ya de las últimas preguntas para poder ir cerrando, nos preguntan, ¿qué podría indicarnos cuál sería el ABC del escenario de que toda la familia esté contagiada? ¿Qué tendrían que hacer? A ver, Claudia. A ver, que uno se contagie tampoco significa que se contagie toda la familia, ¿eh? También aquí asumimos, y eso lo asumimos porque queremos, yo ya me contagié y entonces el de al lado dice, híjole, regreso a mi ejemplo, ¿no? Yo me medí anticuerpos, yo vivo con mi marido y 2 hijos y hemos dormido juntos toda la pandemia. Y él dijo, yo no tengo anticuerpos, pero seguro yo ya me contagié porque, o sea, porque es lo que quieres creer, ¿no? Si tú estás enferma y tengo inmunidad celular. Y él se enfermó 3 meses después. Él sí con prueba positiva y con síntomas. Entonces, al final, el que haya una persona positiva en casa no significa que todos se van a contagiar. Entonces, muchas veces hablan de reinfección y cuando haces el análisis, había habido 2 enfermos en la casa y 6 meses después se enfermaron los otros 2 que no se habían enfermado antes. Entonces, en realidad ahí no fue reinfección porque se enfermaron los que faltaban, ¿no? Entonces, o lo que comentabas tú de tus hijos, puede ser que se enferme uno y los otros no se enfermaron, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Por la probabilidad de contagio en la calle, cuando una persona está enferma en casa, se tiene que asumir que todos los demás están enfermos y todos tienen que completar aislamiento. Eso es cierto. Sí. Para no contagiar a más gente en la calle. Pero también tienes que considerar que no es indispensable que te hayas enfermado y por lo tanto tienes que seguirte cuidando los otros meses, ¿no? No es raro, aproximadamente la mitad de los pacientes cuando se hacen anticuerpos, los familiares no tienen anticuerpos. No sabemos si tuvieron enfermedad o no, pero no tienen anticuerpos, ¿no? Pero eso ya no se puede saber. O sea, Eso no se puede saber. Entonces te tienes que asumir como contagiado. No. ¿Qué pasa? Es más claro cuando, no sé, hay 4 personas en casa o un matrimonio y uno tiene fiebre y a los 3 días el otro tiene fiebre o tiene diarrea y dices, pues si seguro los 2 tienen cuadro clínico, es lo mismo. Ahí sí ya no tienes que hacer más pruebas. Pero cuando la familia o la mitad de la familia estuvo asintomática, lo das como positivo para no contagiar y le das aislamiento. Pero tiene que seguir con precauciones el resto del tiempo, ¿no?
Ujú. Sí. Una preguntita. Aquí nos preguntan es que si el virus puede estar en la ropa. Sí, sí puede estar en la ropa, pero eso no nos va a enfermar. Hay cosas que ya se vieron que no son necesarias, que al principio no lo sabíamos, ¿no? Al principio lavábamos y desinfectábamos todo el súper. Ok, eso no es necesario y eso no nos va a enfermar. Y ¿Es en sí, serio? Eso sí nos cambia a todos todo. sí, sí, ya no es necesario desinfectar el súper, etcétera. No, eso Los no. tapetes también ya se vio que no Los tienen ninguna utilidad. tapetes, así es, no sirven para nada. O sea, Es la mejor noticia que me han dado el día de hoy, sí les digo, ¿eh? ya, sí, ya te vamos a ahorrar el tiempo. Y desinfectar el súper no es necesario y el virus sí puede estar en la ropa y en el pelo, pero eso no nos va a enfermar, ¿Por qué no, ¿de Betty? acuerdo? Porque las cargas son muy bajitas. Porque Y el virus porque es, necesita estar en un lugar vivo. sí, y además necesita flotar en el ambiente, etcétera. A ver, Claudia, explícanos un poco más. Ay, ¿Por esa qué es eso? una muy buena pregunta. Tienes que tener una carga alta, ¿no? Entonces yo lo puedo tener en una superficie y no dura lo mismo en cualquier superficie, ¿no? En la ropa no dura más de 2 horas y entonces, ¿qué pasa? Tiene que haberte, así para que te contagie la ropa, tiene que haberte tosido a alguien encima y en ese momento tocarte y tocarte la cara. 2 horas después la cantidad de virus que tienes ya no es la misma porque el virus va cayendo por gravedad, entonces las cargas son súper bajitas y no son capaces de producir enfermedad. Aquí, por eso es que no es necesario desinfectar el súper, ni tampoco algo que veo que hacen mucho es que la gente le pone spray de cloro a todo o se rocía con cloro. Esto no sirve para nada. O sea, si tú te metes a la regadera y te pones shampoo y no te tallas, el shampoo lo único que va a pasar es que se queda esparcido. Lo mismo pasa con el cloro. Si tú le pones cloro a algo y no lo tallas, no vas a quitar el virus de las superficies, ¿no? Entonces tienes que poner cloro y después hacer un raspado, bueno, o sea, moverlo, ¿no? Entonces los tapetes no sirven porque el virus en los zapatos tampoco tiene la cantidad suficiente, ¿no? Aquí los tapetes trajeron otro beneficio, o más bien no los tapetes, sino el quitarte los zapatos, para los que tienen niños pequeños en casa, porque tocan todo en el piso y se llevan las cosas a la boca y traes mil cosas en los zapatos, pero el COVID no vive ahí. Así es, sobre todo para los niños que gatean. Claro. Entonces, al final, lo que es necesario, lo que es indispensable es utilizar el cubrebocas y lavarte las manos, o sea, usar alcohol en gel. O lavarte Así las es. manos si están visiblemente sucias con agua y jabón y si no hay acceso con alcohol en gel. Y ojo, es más eficiente el agua y jabón que el alcohol o que el cloro, etcétera. O sea, el número uno sigue siendo agua y jabón. Y sigue siendo la principal medida preventiva, el lavado de manos. La distancia, el lavado de manos y el Y cubrebocas. el uso de cubrebocas, así es. Sí, que aquí el alcohol en gel tendríamos que dejarlo como para cuando yo no me puedo lavar las manos. Claro. O sea, no es un sustituto del lavado de manos, sino que se utiliza cuando no tengo un lavabo cerca o el jabón a la mano, ¿no? Sí, cuando vas a la calle y te bajas y haces cosas, te lo pones, pero llegas a tu casa y te lavas las manos. Sí, alguien Este, que si no es indicado que los niños se vacunen, no va a haber vacuna ahorita para niños y no está en los objetivos de los protocolos de vacuna. Y seguramente no va a estar pronto por las razones que comentábamos. Los niños no son transmisores importantes y tampoco hacen enfermedad grave. Entonces eso los quita como de centro de atención de la vacuna, ¿no? Oye, esta pregunta del aire. ¿El virus cuánto vive en el aire? ¿Y qué tan cierto es eso? El virus vive o sea, no vive en el aire. Eso es muy importante aclararlo. Tú toses si el virus está en el aire, que puede durar máximo 1 minuto y entonces tienes que pasar por ahí y respirar ese virus. No está ahí, el virus tiende a caer. Por eso se dice... O sea, 1 minuto en el aire, no más. Y esto depende de muchas cosas, depende de la cantidad de aire que está circulando, de la temperatura. Por eso se habla de que en un principio hablamos de que teníamos que tener todo cerrado y hoy se sabe que tenemos que ventilar, ¿no? Al ventilar yo hago que se mueva más. Ahora, no es lo mismo, eso tiene mucho que ver con que los periodos de contagio cambien con las estaciones, ¿no? No es lo mismo una estación en la que no tengo circulación de aire, que pasa lo mismo con la contaminación. Puede ser que ahí dure más tiempo,
a un momento en que hay muchísimo aire y a lo mejor ahí te va a durar 20 segundos el virus en una superficie que está completamente aireada, ¿no? Ay, El no, ejemplo perfecto es lo que pasa con la contaminación. Tienes aire, se mueve muy bien el humo. No tienes aire, lo tienes ahí estancado, ¿no? Así es. Finalmente O- tiende a caer por gravedad. Sí, por Sí. gravedad. Ah, está buenísimo. La temperatura que te la tomen en los lugares sirve de algo, no sirve de nada. Sirve pues como prueba, dice de tamizaje, pero como para Es un detectar el que filtro tiene fiebre. en Pero ese no te momento. descarta el que va a tener fiebre al rato o el que se tomó algo. Entonces, Así es. más bien sirve para que si alguien tiene fiebre le impidas la entrada, ¿no? Ujú. Pero no, puede haber muchísima gente que, o sea, En ese muchos nos momento no pasa, tiene ¿no? Vas fiebre. en la tarde, fuiste a algún lugar y llegas a tu casa y te sientes pésimo y ya hiciste 1000 cosas en la mañana, ¿no? Entonces, más bien sirve como para detectar. En el aeropuerto, por ejemplo, se habla de que hasta 5% de la población pues la detectan con fiebre y no la dejan viajar, pero hay otro 95% que sí. Claro. Entonces, No. sirve para detectar los enfermos, pero puede pasar muchísima gente que en ese momento esté bien. Ujú. Oye, y la última que también ha sido un mito tremendo, bueno, desde mi punto de vista, pero hay quienes sí lo creen. ¿Qué pueden decir del dióxido de cloro? Que es una tomada de pelo, ¿no? Mira, yo te voy a contestar como el otro día, oí una respuesta, no es mía, pero me pareció muy lógica. Si el dióxido de cloro sirviera, si los sanitizantes de entrada sirvieran, si la vitamina D y el zinc sirvieran, no habría la cantidad de personal de salud muerto que hay. O sea, porque no te mueres para propósito. Entonces, si ya tuviéramos algo que te lo puede prevenir, pues todos lo tomarían. Y no hablemos de nuestro país, ¿no? Hablemos de países que tienen mucho dinero y mucha capacidad y tienen una cantidad de personal médico contagiado impresionante. Pues eso lo único que nos indica es que no hay nada probado para, o sea, no hay nada que de verdad sirva para prevenirlo, ¿no? Y pues el dióxido de cloro sí, definitivamente igual que las nanomoléculas, sirvió para enriquecer el bolsillo de algunos, pero no tiene ninguna utilidad para el virus. Incluso, tomado de una manera indiscriminada, o sea, puede ser tóxico y tener efectos contrarios, ¿no? Claro, claro. Ok. La última pregunta, si ahora estamos así de la última y nos vamos, porque estamos todo el mundo muy interesado, está Qué bueno, qué bueno. que estemos tocando estos temas, que si los que fuman esparcen el virus. Sí, cuando tú produces cualquier cosa al soplar, o sea, eso es al cantar, al hablar, al expirar humo, y eso es muy importante, por eso digo al soplar, porque no solo el que fuma tabaco, también los vapeadores que utilizan o los eléctricos, sí, eso hace que liberes más virus. Por eso, de hecho, los conciertos se tendieron a hacer al aire libre y, por ejemplo, lugares que abrieron como Disney, prohibieron los espectáculos o los hacen a mucha distancia, porque al tú estar soplando, sí liberas más cantidad de virus de cualquiera, no solo de coronavirus. Y haz de cuenta en consultorios, ¿no? Pensando en consultorios psicológicos, consultorios dentales o los mismos consultorios de ustedes, ¿tener un ventilador vale la pena o no? Pero no puedes ventilar al mismo tiempo que está la gente. O sea, si yo ventilo sin limpiar, lo que hago es levantar el virus que está en el piso. Entonces tienes que limpiar y luego ventilar. Yes, ajá. Y O si ventilar, alguien está enfermo de otra cosa y está tosiendo y yo estoy ventilando, pues estoy haciendo que circule lo que tenía. Perdón. así es. Y ventilar con verdaderas entradas y salidas de aire. O sea, si yo tengo un espacio de 2x2 y ahí cerrado pongo un ventilador, pues es lo mismo. O sea, estoy circulando el mismo aire y los mismos virus. La idea es un buen flujo de entrada y salida de aire, ¿no? El aire acondicionado en el coche, Hace que recircule el aire, ¿no, Claudia? lo que está allá adentro y ya. Así es. Sí, Pues porque vamos. al principio el aire acondicionado fue un riesgo, Ujú. ¿no? Por eso, precisamente, porque nada más está recirculando el mismo aire. El aire acondicionado recircula el mismo aire y para que no te haga daño tiene que tener unos filtros CEPA Así que es. limpian el aire y que no son de fácil acceso a todo el mundo, ¿no? Si no, lo que haces es recircular lo mismo que hay. Ujú. Y esos filtros ya están en los aviones, por eso bajó el riesgo de viajar en avión.
O sea, Ajá. por eso conté justo lo de los filtros, porque eso es lo que pasa en un avión. O sea, porque te dicen en el avión, sí, pues eso lo ponen justo para que el aire que recircule se vaya limpiando. Pero eso se puso a raíz de la A pandemia, raíz antes no había, ¿no? Y por Por eso eso. los aviones antes eran un sitio de riesgo, los gimnasios, los restaurantes, etcétera. En los Ahora, también en los gimnasios. aviones hay algo, perdón, hay algo que cambió, que por eso ahora es más riesgo el aeropuerto que el avión. Ya no, el alimento ya no te está dando el alimento a alguien, sino que te lo dan en una bolsita y entonces disminuye el contacto entre personas. Ujú. No, te iba a decir, en los gimnasios valdría la pena poner ese tipo de filtros para que la gente pudiera regresar. ¿Ves? O sea, sí valdría la pena, pero no es algo ni fácil ni barato. Tienes que tener una tecnología y tienes que estar cambiando el filtro EPA con frecuencia y tienes que estarlo limpiando. Entonces, yo creo que valdría la pena, sí, o sea, que los obligaran y que aquí lamentablemente es que una cosa es que te digan que lo hacen y otra cosa es que sí lo hagan, ¿no? Entonces, tendría que tener como, pues, como un tipo de certificación, ¿no? Sí. Y ya la última, siguen y siguen llegando, ¿eh? Los filtros caseros tipo Niken o otros que están vendiendo sirven. No, para el COVID no. Exacto, yo entiendo que para los virus no. Eso sirve para la contaminación, pero para el COVID no. Y otras lámparas que venden de destrucción de virus y de eso, ¿tampoco? Tampoco. Ok, ok. Oigan, pues puras felicitaciones. La gente está muy entusiasmada, muy contenta de que pudimos compartir esta información. Creo que es un compromiso que tenemos, digo yo, por eso las convoqué a esta reunión, pero el compromiso lo tenemos todos, cada quien desde su trinchera. Creo que es súper importante que podamos hablar de lo que en muchas ocasiones no se habla, pues así como aquí, ¿no? Y lo rico es que pudimos comunicarnos con la gente y la gente estuvo muy participativa y eso estuvo muy, muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo se van de esta plática? Yo muy contenta. No. Y yo también. O sea, yo creo que si quisiera dejar un mensaje final es que sí es súper importante el COVID, pero que en los niños no es la prioridad y no tenemos que dejar de lado el resto de las cosas de salud, ¿no? Como Sí, decía por Betty, favor. la mayor causa de enfermedad es otra y no tenemos que, por preocuparnos por la pandemia, descuidar otras cosas de la salud, que sí hay que comentarlo. Una, por ejemplo, los niños están todo el tiempo en la casa, están aumentando las caries porque los niños comen todo el tiempo y no se lavan los dientes, ¿no? O sea, al romper las rutinas hemos roto cosas como eso, ¿no? Dos, los trastornos de ansiedad, que eso lo debes ver tú, o sea, están al alza terriblemente y es algo que tampoco tenemos que dejar de lado. Entonces, no por cuidarnos de una cosa descuidar la otra, sobre todo en la salud infantil, que vemos que el COVID no es algo que está siendo grave y estamos teniendo más consecuencias de otras cosas, ¿no? Entonces, cuidar cosas que pueden venir adelante como problemas asociados a la alimentación sin control, como obesidad, caries, trastornos de ansiedad. Sí, la falta de ejercicio, ¿no? Sí, porque si no nos volvemos las otras víctimas del COVID, ¿no? Y aquí quiero hacer una mención importantísima a la medicina preventiva. A ver, muchísimas mamás al principio me preguntaban, oye, es que ya le tocan las vacunas, pero ¿qué hacemos? ¿Iremos o no haremos? Incluso llegué a escuchar la pregunta entre compañeros pediatras y creo que aquí no hay ninguna duda, ¿eh? O sea, a ver, está clarísimo que ya tenemos un problema, ¿no? Ya el COVID está entre nosotros y no se va a ir a ningún lado. Ok, no queremos 2 problemas ni 3 problemas, ¿de acuerdo? Y para los niños sigue siendo más grave el neumococo, el sarampión, etcétera, la tosferina y demás. O sea, esos van a seguir estando aquí, no porque tengamos COVID ya se fueron a alguna parte. Entonces, la medicina preventiva se tiene que seguir haciendo y las vacunas se tienen que seguir poniendo con regularidad y los adultos tenemos que seguir haciendo nuestros chequeos anuales, etcétera. O sea, eso no se va a ninguna parte, ¿no? Porque esos también son víctimas y también aumentó la morbimortalidad en todos estos grupos, en los enfermos crónicos que nos están atendiendo, en la gente que ya tuvo una urgencia que no quiso ir al hospital, ¿de acuerdo? Entonces eso sigue estando. ¿Eh? Claro, claro. Sí, seguir cuidando, las vacunas son muy importantes, o sea, todo el mundo preocupado por la vacuna de COVID y se dejaron de lado otras vacunas. Así Entonces, es. las inmunizaciones y la salud, lo del ejercicio decías, y algo que también estamos viendo muchísimo es la higiene del sueño, ¿no? La gente con la pérdida de hábitos, los niños están durmiendo mal y sin rutinas, ¿no? Entonces, eso es algo que no tenemos que descuidar, ¿no?
O sea, como que todo el mundo decíamos, esto va a durar 1 mes o 2 meses, no pasa nada, es como las vacaciones del verano y ya regresaremos a la normalidad. No, pues esto es con lo que vamos a vivir un rato y entonces hay que seguir teniendo las medidas de higiene de antes, rutinas, vacunas, control del niño sano, seguir haciendo ejercicio, seguir, ¿no? Que podríamos como terminar la plática pensando en que tenemos que atender las áreas más importantes, ¿no? Que definitivamente es la salud, es el área física, el área psicológica o emocional, el área social de alguna manera, que hemos hablado mucho de eso. Y yo, aquí no hablamos de esto, pero sí pensaría en que cada uno busque su área espiritual también, para poder seguir trabajando en todo esto, ¿no? De verdad que, híjole, hay que repetirla. Tenemos todavía muchas preguntas que siguen llegando, pero las podemos contestar en una próxima reunión que tengamos. En una actualización, ya que tengamos vacuna o alguna otra cosa, ¿no? A unos Así es. meses después de la vacuna, a ver cómo se va dando esto, ¿no? Ok. Sí, padrísimo. Sí se queda grabada, se va a quedar grabada esta plática con todas las preguntas y las respuestas en el Facebook del INPA y pues ahí la van a poder ver y más adelante las vamos a subir al YouTube del INPA para que la puedan ustedes también, desde el Facebook la pueden compartir y del YouTube del INPA también, ¿no? Para que, yo creo que una de las cosas más importantes ahorita es la difusión de información sensata. Y científica y verdadera, ¿no? Y creo que eso es lo que hicimos el día de hoy. Mil gracias, chicas. No, muchas gracias a ti y a todos por la paciencia. Sí, gracias a ustedes, quedó bonita. Nos vamos contentos, ¿no? Muy bien. Gracias a todos.